¿Cómo es posible que una joven de 22 años haya muerto durante su ejercicio mientras estaba en el gimnasio? De acuerdo al reporte, el hecho se suscitó en Coahuila, en un gimnasio donde iba Ariadna, ella tenía 22 años y pues habitualmente hacía pesas en este gimnasio en el gym, que fue relativamente violento. Y bueno, para cuando llegaron ya no había nada que hacer, pues se hizo una necropsia. Originalmente se pensó en un infarto, que es algo que puede llegar a suceder en atletas jóvenes, especialmente bajo ciertas condiciones que ya platicaré, pero finalmente descubrieron que había tenido una hemorragia cerebral que había condicionado una anoxemia, digo, además del el peso muy importante, y también hablan ellos de una tromboembolia generalizada. Bueno, vamos a estudiar esto porque hay muchos vacíos de información aquí. Y antes de que comiencen las especulaciones, es muy importante recordar que de hecho el ejercicio per se no es un factor de riesgo de mortalidad, sino en ciertas condiciones. Todos los excesos son malos. Ahora, este estudio que puedes encontrar aquí al pie hizo una investigación en más de 500,000 personas y se demostró que el ejercicio de fuerza, de hecho, disminuye un 6% todas las causas de mortalidad y hasta un 5% el riesgo de morir por cáncer. Entonces, el tema aquí es el justo medio y el tener un sistema adecuado de acuerdo a las condiciones de cada persona de entrenamiento. Y eso sí, la diferencia en cuanto a la mortalidad no cambia mucho a menos que se practiquen 4 horas o más. Menos de ese tiempo no hay una gran diferencia entre si haces únicamente 5 minutos de peso hasta 30 minutos de peso al día. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta y ahora sí vamos a ver los detalles. Las dos causas más importantes de muerte en adultos jóvenes que son atletas son problemas relacionados con el corazón, ya sea una displasia ritmogénica del ventrículo derecho o alguna otra alteración que produzca o favorezca el desarrollo de arritmias letales, alguna anomalía congénita, que por ejemplo un origen anómalo de la coronaria descendente o la anterior, que lleven a la posibilidad de producir en un estrés desmedido un infarto o bien tromboembolia, que esa puede ser ya sea en el contexto de enfermedades congénitas asociadas a defectos en los factores de coagulación, es decir, los que favorecen el desarrollo de trombos, o que se esté consumiendo alguna sustancia, habitualmente anabólicos, o también en menor medida los anticonceptivos orales en quienes tienen predisposición y que induzca una mayor posibilidad de desarrollar la tromboembolia. En ella, teóricamente, se descartó un tema cardíaco, una situación congénita que favoreciera la mayor posibilidad por los hallazgos que encontraron en la necropsia. Pero hablando de eso, y eso también es importante señalarlo, en esta revisión de la AJA, que pues, es el organismo más conocido en el mundo y el más prestigioso en el mundo en temas cardiovasculares, demostraron que inclusive en personas que tienen insuficiencia cardíaca, el ejercicio progresivo de resistencia disminuye la posibilidad de mortalidad. Así que el ejercicio per se, y especialmente el de resistencia, que incluye también el de peso, es la mejor opción para cualquier persona de cualquier edad, pero por supuesto que debe hacerse de manera escalonada y supervisada, cosa que muy probablemente no sucedió con esta pequeña, que muy probablemente también, sobre todo por la región, lo sabemos, son más lábiles, más influenciables por los influencers, valga la redundancia, y por personas que lo único que les interesa son los likes y presentan hegemonías o presentan realidades que en realidad son pues puro cuento, ¿no? Y para, pues eso, de alguna forma ganar popularidad o pues, pues no sé, quererse sentir bien. Ya hablaré de ese detalle. Ahora, en el segundo artículo, que está justo debajo de este de Circulation, vemos otra revisión que se hizo de cuáles eran las cosas que llevaban a las personas jóvenes, a los atletas físico-culturistas, o sea, aquí estamos hablando únicamente de los que levantan peso y no hacen ejercicio más equilibrado, cuáles eran las cosas que los llevaban a una mayor mortalidad. Y de hecho aquí incluso hicieron una revisión de diversos casos en donde, bueno, se documentaron, sobre todo durante lo más álgido de la pandemia, que hubo desde quienes murieron por el COVID-19, porque sí, o sea, no es una ley que por hacer ejercicio vas a estar exime de infecciones, incluyendo COVID-19,
hasta quienes murieron por infartos o tromboembolia. Pero justo estudiando a detalle a estas personas, resulta que en quienes se pudo documentar, los que habían padecido un problema cardiovascular asociado a tromboembolia fue por el uso de anabólicos. Entonces, eso desgraciadamente se ha puesto muy de moda y no lo sabemos, estas son especulaciones de mi parte, si esta pequeña, también influenciada, pues a veces por los coaches de gimnasio, porque no es raro, no ha sido infrecuente que en mi consulta lleguen pacientes que me lo dicen, que sus coaches de gimnasio les sugieren tomar preentrenos o incluso inyectarse, o sea, hacer maniobras químicas para mejorar su masa muscular, cosa que de una vez te digo, es una cosa súper estúpida que no tiene ningún otro sentido más allá de la vanidad. Entonces, eso son factores claramente vinculados con mayor mortalidad. En el artículo de, bueno, de origen alemán, donde habla de pues esos deportes y tromboembolismos venosos, también aquí se caracterizan los factores de riesgo, que son algunos de los comentados, pero agregar, porque no falta quien sí, a pesar de que es deportista, fuma, pero especialmente el uso de anticonceptivos hormonales y otros detalles que parece que son menos trascendentes, pero tienen un impacto muy robusto, que es la deshidratación. No es raro, sobre todo en estos concursos absurdos, donde se deshidratan para que se puedan ver mejor los músculos, que de verdad se someten a unos regímenes sumamente irracionales, que no tienen ningún sustento científico y que lo hacen puramente por temas estéticos. Y miren, cada quien sus rollos, pero tengo que decírselos tal y como es. Eso es un factor que per se contribuye notablemente a una hiperviscosidad en la sangre. Y si ya hay algún factor de riesgo posiblemente desconocido, como pudo haber sido el caso de esta niña, donde hay, por ejemplo, el factor 5 de Leiden o mutación en la proteína de von Willebrand o defectos en las plaquetas o incluso una hiperactividad del factor 8. O sea, hay muchas cosas, hasta una enfermedad autoinmune como es el síndrome de anticuerpo antifosfolípido y se conjuntó con que pues no se consumía alguna sustancia, alguna droga. No es raro, tristemente, que consuman, por ejemplo, cocaína, que tiene un alto poder protrombógeno, o que justo lleguen a fumar, o alguna otra cosa que interactúe. Entonces yo considero, viendo la situación de esta pequeña, que así que se reunieron una serie de variables que finalmente desencadenaron en esto. Y como no va a faltar el baboso o la babosa que diga que fue por la vacuna, bueno, también hay una revisión de eso, porque, bueno, primero es importante recordar que el ARN mensajero tiene una vida media muy corta, muy corta, no más allá de 15 días, y rara vez supera los 3 meses en personas que tienen algún defecto en la depuración, sobre todo que tienen ya un sistema relativamente debilitado. Pero los efectos a largo plazo ya se ha visto que no tienen nada que ver con las miocarditis que llegan a producir el virus per se, por ejemplo, COVID-19, cuando induce miocarditis u otros virus, y claramente hay una ínfima mortalidad en quienes desarrollaron miocarditis. Y por cierto, si fuera el caso de esta niña, para empezar, ni siquiera hubiese podido estar yendo al gimnasio. Estaría postrada en cama, porque no es así como que, sí, levanto pesas y no pasa. Ella claramente estaba en una rutina, o sea, ella ya llevaba varios días que estaba haciendo algo. Pero evidentemente aquí hubo un sobreesfuerzo. Y ahora sí vamos a la explicación. En cuanto a la muerte de Ariadna, 22 años, gimnasio, haciendo sentadillas, ¿cuáles son las cosas que hay que tomar en cuenta y que si tú eres una persona que hace deporte debes de considerar para que no te suceda algo tan trágico como una muerte tan lamentable y tan prevenible? Entonces, vamos a ir de abajo hacia arriba. Entonces, en extremidades inferiores, ¿qué cosas pueden incrementar la posibilidad de estasis venosa? Es decir, de que se estanque la sangre en las venas y que además tenga más posibilidades de formar coágulos, en este contexto trombos. Lo primerito es la historia familiar. Si tú tienes historia familiar de trombosis venosa profunda, especialmente repetida o en varios familiares, hay que tener claridad de que no tengas alguna mutación genética en los muchísimos niveles de posibilidad, desde factores de coagulación, factores que se encuentran en las plaquetas o factores relacionados con el funcionamiento de la regulación de los anteriores. Ahora, si eso se descarta, entonces, si hay también
insuficiencia venosa en tu contexto y has hecho viajes prolongados previamente o has tenido un periodo de reposo largo por alguna fractura, algún esguince, son cosas que van favoreciendo la posibilidad de que se haya hecho estasis venosa. Entonces, hay que tener especial cuidado, sobre todo si se ha presentado deshidratación, que eso no es raro que suceda en el contexto del gimnasio, por eso es tan trascendente estarse hidratando continuamente. Si estás haciendo ejercicio de alta intensidad, tienes que consumir por lo menos 35 mililitros por kilogramo de peso de agua al día y a veces más si la cantidad es más. Y eso también se debe de regular de acuerdo al aporte de proteína, al aporte de fibra, cosa que debes de platicar, por supuesto, con tu nutriólogo o nutriólogo experimentados y certificados. Otra cosa importante también, tan solo estamos hablando de la estasis venosa, ¿eh? Las personas que les encanta usar ropa muy apretada y sobre todo ropa que afecta la circulación más proximal, es decir, más hacia los muslos, ¿sí? O en la ingle. Si tienden a hacer peso de mayor intensidad, entonces eso por sí solo, por la pretujón que produce y por el esfuerzo, contribuye a la estasis. Si además le agregamos justo deshidratación o el tema de haber estado previamente no haciendo nada, porque justo luego hay quienes tratan de compensar en una semana lo que dejaron de hacer las semanas anteriores hasta un mes, entonces esto se va haciendo cada vez más grande. Y si le agregamos que ha usado anticonceptivos orales u hormonales o que se ha metido anabólicos, bueno, este riesgo se vuelve exponencial. En el caso de Ariadna, llama la atención que haya sucedido una trombosis aparentemente masiva. Eso me hace mucho ruido y definitivamente ahí sugiere fuertemente que ella tenía algún defecto genético y posiblemente se expuso a alguno de estos otros fármacos o alguna otra sustancia que contribuye a exponenciarlo. Ahora, en cuanto al tema del cerebro, no es raro que suceda una ruptura de un aneurisma congénito o de una malformación arteriovenosa. Entonces, eso también es importante. Si tú vas a hacer este tipo de entrenamiento, lo más adecuado es que te estudies primero los vasos del cerebro, sobre todo si quieres hacer algo de peso intenso, aunque es raro, sí, pero bueno, si es la de malas, como justamente le sucedió a ella, y tú haces un esfuerzo mucho más allá del que realmente puede soportar tu cuerpo y sometes continuamente a presiones a ese saquito, a ese aneurisma, simplemente es cuestión de tiempo para que se rompa. Y en ella, desgraciadamente, insisto, yo considero que ella tenía alguna otra situación, algún otro factor adicional, porque la hemorragia se hizo masiva. Digo, claro, también se hizo un sobreesfuerzo brutal, eso está escrito, incluso en pacientes que no tenían ningún otro antecedente, ningún, o sea, ni anticonceptivos, ni cigarrillo, ni drogas, nada. Simplemente, pues, tenían el único antecedente de pues, que pasó desapercibido una malformación, e hicieron un sobreesfuerzo, justo esto pasa más con los levantamientos de pesas exagerados, donde presentaron muerte o por lo menos eventos vasculares cerebrales graves. Así que aquí la conclusión es, si eres una persona que le gusta el deporte, genial. Pero si quieres hacer deporte de alto rendimiento, y eso quiere decir más de 2 horas al día, ahí primero hay que ver cómo está la situación de tu autoestima, tu mente y, por supuesto, ver si tienes las condiciones genéticas, biomecánicas y la estructura de tu cuerpo adecuadas para el tipo de deporte que tú quieres hacer. Entonces, siempre tienes que hacerte una prueba de esfuerzo con un médico certificado, que habitualmente esto lo hace un cardiólogo, y para una rutina especial con la cual tú puedas ir creciendo gradualmente, necesitas no un preparador físico de los de gimnasio usuales, sino un verdadero educador físico que sea responsable, que no te esté sugiriendo suplementos, que no te esté sugiriendo preentrenos ni esas cosas. Eso, de hecho, son alarmas, ¿eh? Son banderas rojas. Lo mejor es o un médico de medicina física y rehabilitación o un médico del deporte que esté certificado en preparación física o bien un educador físico certificado que realmente tenga conocimiento suficiente y que no tome, ahora sí que decisiones arbitrarias en temas nutricionales sin que haya una estrecha comunicación con una nutrióloga o nutriólogo que estén certificados. Cuídate mucho, por favor, y no olvides compartir, porque esto literalmente puede salvarle la vida a alguien.